Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy vamos a hablar de cosas alucinantes sobre nuestra estrella. Y es que, por ejemplo, el Sol produce continuamente 380.000 millones de billones de megavatios y lo hace por miles de millones de años. Para eso consume 4 millones de toneladas de hidrógeno por segundo. Alucina mandarinas. Como ves, son datos brutales. Pero, ¿cómo es el camino de un protón desde el Sol hacia la Tierra? Quizás te piensas que es un camino muy fácil para el protón, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un auténtico laberinto. Y de todo eso, del laberinto del Sol, hablaremos hoy. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. A 696.000 kilómetros bajo la superficie del Sol, un horno primigenio ruge con un sonido gigantesco. Un sonido tan brutal que nada ni nadie puede escucharlo sin consumirse en el mismo instante en el que lo aprecia. Pero fugaz y delicado, entre tanto caos, surge un minúsculo fotón igual a todos y a cada uno de los fotones que hay en el universo, y a la vez completamente distinto. Así nace la luz que llega a nuestro planeta y al resto del universo desde el astro rey. Como este, trillones de fotones comienzan su viaje en un instante, pero su camino será largo, muy largo. Sí, mucho más largo de lo que podemos apreciar sentados a la luz de un atardecer. Y ahora te voy a explicar el destino que ha de recorrer cada uno de estos fotones. Así es el laberinto del Sol. El corazón de nuestra estrella, el Sol, está a 15 millones de kelvins. Es aquí donde se producen las increíbles reacciones termonucleares que dan vida a un astro semejante. El núcleo proporciona toda la energía de la estrella gracias a la fusión del hidrógeno, que se convierte en otros átomos más pesados mediante una reacción que libera una cantidad enorme de energía. Aquí también encontramos helio, que resulta de la conversión de los átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Piensa curioso que casi todos los elementos químicos terrestres y diversos compuestos, como pueden ser el cianógeno, el óxido de carbono o el amoníaco, están presentes en el astro participando en la reacción que le da vida. Y entre toda la energía liberada se encuentra nuestro pequeño fotón, una piececita de luz. Por supuesto, no es el único ni mucho menos. Se estima que solo el 0,7% de la masa que reacciona en el núcleo se convertirá en luz. Pero el astro rey es un hambriento horno que quema cada segundo 4 millones de toneladas de hidrógeno. Ahí es nada. Y así comienza el viaje de nuestro fotón, que será lanzado hacia afuera, empujado y asediado por millones y millones de fotones procedentes de una sopa muy enérgica. Una sopa de la que tratará de escapar. En la vorágine, su camino es errático y aleatorio, y rebota, es absorbido o repelido por la constante ebullición atómica. Y es que el fotón tardará aproximadamente 10 días, en el mejor de los casos, o años en el peor, años hasta llegar a la capa radiante. Y así, del brillantísimo núcleo, que por cierto es un lugar insoportable para toda la materia existente en el universo, el fotón irá poco a poco desplazándose hacia la zona exterior que lo envuelve, un lugar conocido como capa radiante. Aquí, la temperatura ha bajado de los 15 millones a los 6 millones de kelvins. Nuestro fotón ya no se encuentra atormentado por reacciones elementales brutalmente enérgicas. Sin embargo, se topará con una barrera de plasma llena de átomos ionizados que lo atraparán y liberarán incontables veces. Vamos, un estrés para el pobre fotón. Y es que esta será la prueba más dura para nuestro amigo de luz, la fase más larga de su peregrinaje, ya que el fotón tendrá que ir y volver saltando de un átomo a otro durante decenas
de miles de años. Sí, decenas de miles de años. De adelante a atrás, arriba y abajo, de un átomo de helio a uno de hidrógeno, y de ahí al níquel y de vuelta al helio. Así que tras vagar durante decenas de miles de años o más, el fotón se topará al fin con una extraña capa opaca que lo absorberá fácilmente sin expulsarlo. Ha llegado la hora de tomarse un descanso. Así que en vez de ser irradiado como hasta ahora en la capa convectiva, será transmitido por convección, como su nombre indica, en forma de calor. Eso quiere decir que el fotón irá transportado como parte de la energía de los gases que forman esta capa. Y es que grandes columnas de gas caliente se mueven en titánicas corrientes. El fotón de vez en cuando escapa y vuelve a entrar en algún átomo, una parte más de una enorme mole que se mueve a algo menos de 1.000.000 de kelvins hacia la superficie. Así que la fotosfera está ya cerca, apenas a unos 200.000 kilómetros que tardará aproximadamente un mes en atravesar. Pero claro, eso no es nada para nuestro fotón, que lleva viajando casi 500.000 kilómetros y una infinidad de tiempo. Pero ojo, que el viaje aún no ha terminado. Todavía queda el tramo final. De la capa convectiva, nuestro fotón corre cada vez más decidido hacia la superficie del Sol, la fotosfera. Y curiosamente esta es muy pequeñita en comparación con las enormes capas anteriores, ya que apenas tiene unos pocos cientos de kilómetros y es casi transparente. Por cierto, de vez en cuando la fotosfera es atravesada por enormes anillos gaseosos conocidos como llamaradas solares. ¿Te suenan, verdad? Pues bien, estos proceden de la rugiente capa convectiva interior del Sol y puede medir cientos o miles de kilómetros. Pues bien, casi en el punto final de su viaje, el fotón todavía tendrá que superar la cromosfera, que mide unos 10.000 kilómetros y que a veces puede verse durante los eclipses como una ligera línea rojiza alrededor del Sol. Como colofón final, nuestro fotón llegará a la corona solar. Esta está formada por las capas más tenues de la atmósfera superior y su temperatura vuelve a aumentar alcanzando los millones de kelvins, una cifra muy superior a la de la fotosfera. Y no, el fotón no lo sabe, pero curiosamente esta inversión térmica sigue siendo uno de los principales enigmas de la ciencia. Y claro, si quieres un vídeo sobre ello, déjamelo en los comentarios. Pues bien, fuera ya de la prisión del Sol, el fotón continúa inexorable su camino, por fin libre, sin nada que lo retenga. No más iones, no más fotones, no más energía ni convección. Ahora nuestro querido fotón vaga solo por el vacío, apenas perturbado por ligerísimas cuestiones físicas, como son el tiempo y el espacio. Pero ojo que ha tardado decenas de miles de años, cuando no centenas o incluso 1.000.000, en atravesar casi 700.000 kilómetros. Y ahora, liberado al fin, recorre los 150 millones que lo separan de ti en apenas 8 minutos. Sí, solo 8 minutillos. Y así llegamos al final del laberinto que retenía a nuestro fotón. Su historia acaba cuando encuentra por fin a un distante átomo en nuestro pequeño planeta calentándolo. Puede que más adelante comience un nuevo viaje. Tarde o temprano, toda la energía de este universo también lo hace. Pero hasta que llegue ese momento, podrá solazarse en el brillante instante en el que alcanza la salida del laberinto. Un final que tiene la forma de una figura pensativa, observando, bañada por un tibio y dorado atardecer. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué te ha parecido este laberinto del Sol? ¿Te mola que hable de estos temas? Pónmelo en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, la verdad. Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.